Un saludo para todos los integrantes de este curso Educación, Sujeto y Subjetividad en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Julio Manuel Rivas Quiñones, hago parte de este curso y esta es entonces mi presentación, mi reflexión del concepto de la subjetividad, del concepto de sujeto, del concepto de educación, a partir de los autores propuestos para esta actividad. Quiero centrar la atención de esta reflexión en una de las personalidades más influyentes de la reflexión filosófica y política y sociológica del siglo XIX, que es la autora, filósofa, politóloga de origen alemán, Hannah Arendt, con esta reflexión que he titulado Subjetividad en disputa, de Hannah Arendt a las redes digitales. Lo que me propongo es entonces hacer una reflexión acerca del concepto de la subjetividad, cómo éste ha trascendido otros conceptos y cómo a partir de este mismo concepto de la subjetividad se puede entender también el sujeto, a partir de las nociones también de otros filósofos sobre el sujeto, sobre lo subjetivo, sobre las redes digitales, sobre la educación misma. Antes de iniciar, quisiera que cada uno de ustedes, espectadores, pudiera plantearse una pregunta de partida, una pregunta base para la reflexión que nos plantea Hannah Arendt sobre los conceptos del sujeto y la subjetividad, y es la pregunta de ¿qué significa ser sujeto actualmente? ¿Qué significa ser sujeto hoy, en el siglo XXI? Cuando hablamos de el sujeto actualmente, tenemos que tener en cuenta que el contexto que lo enmarca es un contexto que tiene en sus ejes centrales la tecnología en una predominancia especial. Es decir, que hoy podemos comprender al sujeto, su identidad, su subjetividad también, desde las redes digitales. Entonces, esa pregunta de qué significa ser sujeto hoy en este mundo, en esta actualidad, podría servirnos también para ir planteando o ir encontrando también un sentido a cada una de las reflexiones subsiguientes. Hannah Arendt entonces es una filósofa politóloga alemana de origen judío, nacionalizada después en Estados Unidos cuando huye ahí del nazismo. Vivió entre 1906 y 1975 y sus obras son conocidas en el campo de la filosofía y en el campo sobre todo de la política. Algunos sociólogos también la citan en algunos de sus reflexiones, pero es más influyente en el campo de la filosofía y en el campo de la reflexión política. Específicamente para esta parte de la reflexión que nos proponemos hacer, debemos llegar a dos referentes específicos centrales de su obra, como lo son La condición humana, que es un libro publicado en 1958, y uno de sus ensayos que se llama Verdad y Política. Es un ensayo en el que muestra también un poco estos conceptos que nos abarcan el día de hoy. Sobre condición humana, podemos decir que su idea central es mostrarle al lector cómo deberían ser y cómo deberían ser entendidas las acciones humanas desde dos campos, el campo de lo público y el campo de lo privado. Y el ensayo de Verdad y Política es un ensayo en donde trata la cuestión de si siempre es mejor decir la verdad, si siempre es correcto decir la verdad, y plantea entonces dos
acepciones de la verdad, las verdades de la razón y las verdades fácticas, ¿no? Las verdades que son hechos. En ese orden de ideas podemos encontrar ya aquí en este primer punto de la reflexión dos conceptos tomados propiamente de estos escritos de Hannah Arendt y de sus reflexiones. La primera sobre el sujeto, la segunda sobre la subjetividad, teniendo en cuenta dos conceptos también que ella maneja en la condición humana, que es el acto visible y el acto compartido. Hannah Arendt dice que el sujeto se constituye, se realiza en la acción y en el discurso. En la acción como acto visible y en el discurso en el espacio público. Y que la pluralidad entonces es la esencia de lo humano. Ser humano y ser libre entonces, él lo entiende Arendt como la capacidad de actuar juntos en un mundo compartido. De ahí entonces viene más adelante una reflexión de otro autor en donde nos dice que la educación misma ahora se enfoca es en que el sujeto sea visible en el entorno que comparte. Y de allí también encontramos una situación de Arendt sobre la subjetividad y lo hace desde un terreno profundamente humanista. Y entonces dice que en la subjetividad no basta con existir, hay que aparecer ante los otros, hay que actuar, hay que dejar huella. Y en la educación esto implica que las aulas deben transformarse en un espacio de visibilidad, de diálogo y de acción colectiva, porque es allí donde se puede manifestar la subjetividad del sujeto. Esta es una primera reflexión que nos pone también a ubicar a Arendt en una línea paralela con otros autores, unos de ellos los que nos han propuesto precisamente para este estudio. En segundo lugar, tenemos una visión también a partir de uno de los filósofos franceses más influyentes del siglo XX, como lo es Michel Foucault, y en una de sus obras claves que se denomina la hermenéutica del sujeto y otra se llama el sujeto y el poder. En ambas, Foucault sitúa al sujeto como un ente que se construye históricamente y se construye a través de discursos y se construye a través de prácticas de poder. Actualmente podemos pensar que los algoritmos de las redes sociales no solo muestran información, sino que también moldean los deseos de quienes consumen contenido de redes sociales, moldean las conductas, moldean incluso hasta las identidades, ¿no? Cuando hablamos de las generaciones del siglo XXI, son generaciones que tienen un poco más de inclinación hacia el tema de las redes sociales y todos sus componentes de sujeto y todos sus componentes de identidad y de subjetividad se configuran, se moldean desde precisamente las redes sociales. Por eso Arendt, para establecer una especie de paralelo con Foucault, Arendt menciona que la libertad misma se realiza en la acción y al mismo tiempo Foucault recuerda que la libertad tiene unos límites estructurales que condicionan la misma libertad. Por eso la subjetividad siempre está en tensión, en disputa entre la emancipación y el control, entre la libertad y la vigilancia. También podemos encontrar acá una relación cercana a lo que se llama en Foucault vigilar y castigar, ¿no? Y encontramos también en Jesús Martín Barbero, un comunicólogo español de origen colombiano también, más reciente,
en una de sus obras conocida como De los medios a las mediaciones, publicada en 1987, propone el concepto de la subjetividad como algo que se construye en las mediaciones culturales y comunicativas. Por ejemplo, cuando pensamos ahora en los jóvenes que hablan mucho de la identidad, eh, y decimos que la identidad de los jóvenes actualmente está marcada o construida a través de la música urbana, a través de memes, a través de comunicaciones digitales, a través de paradigmas que ellos mismos establecen o encuentran en esa navegación a través de los medios, ¿no? Hannah Arendt entonces ubica la acción en la plaza pública, que es uno de los conceptos que maneja allá en La condición humana, el libro referente que utilizamos para esta reflexión. Pero Martín Barbero amplía esa plaza al espacio mediático, donde se expresa hoy gran parte de la acción subjetiva. El receptor, decía Martín Barbero, el receptor en este punto no es pasivo, y ahí nos lleva también a nosotros a pensar la educación desde el trasfondo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado decir que la educación ya no se trata solo de dar contenidos y el estudiante es el receptor pasivo, sino que es un actor importante dentro del ámbito propiamente de la enseñanza y del aprendizaje. También encontramos a Fernando González Rey, que utiliza el concepto de la subjetividad en una obra publicada en el 2002 que se llama Subjetividad, Cultura y Desarrollo Humano, y viene Fernando González a decir que la subjetividad integra emociones, que la subjetividad integra símbolos, integra procesos sociales, que la subjetividad es una producción activa, no es un simple reflejo de la psique humana, sino que es algo que constantemente esta misma va desarrollando, va construyendo. Por eso nosotros encontramos en estos ambientes formativos, educativos, varios aspectos. El primero es una acción ejemplarizante en el aula, ¿no? Cuando nosotros ponemos un estudiante a hacer un ejercicio de argumentación, de reflexión, y cuando nosotros mismos en estos espacios tenemos la posibilidad de argumentar, de reflexionar, de proponer, más allá de los argumentos con los cuales sustentamos una idea, también tenemos sentimientos, tenemos acción, tenemos miedos, tenemos deseos, tenemos intencionalidad a través de los gestos. Entonces se relaciona mucho con ese sistema de significados, sentidos con los cuales Fernando González expresa la subjetividad. Y Hannah Arendt entonces va a decir que no hay una limitación del sujeto en la razón instrumental, sino que esa integración de las emociones, de la cultura, de la historia, permite la acción libre del sujeto. Por eso González complementa esta visión de Arendt mostrando que la acción pública también está cargada de afectividad. El sujeto no actúa solo racionalmente, sino con todo su ser. Bien, ahora con Hugo Semmelmann, es un filósofo y pedagogo chileno-mexicano que vivió entre 1931 y 2013. En una de las obras consultadas para ampliar el concepto de la subjetividad de este autor se llama Voluntad y Conocer. Y hay otra también que complementa un poco la idea central de acá, que se llama Pensar teóricamente la realidad. Pero específicamente en Voluntad de Conocer subraya la idea novedosa y particular de la subjetividad social. Y en ese concepto de la subjetividad social dice Hugo Semmelmann
que se construye desde la memoria, se construye desde la conciencia histórica. Miren esto que es muy particular sobre todo si pensamos en las juventudes latinoamericanas, ¿no? O incluso algunos adultos todavía de Latinoamérica que vienen de los 80 hacia acá, esas generaciones que no se pueden concebir hoy en día, no podemos entender la subjetividad de un joven latinoamericano sin la memoria de sus luchas, sin la memoria de las desigualdades, de las resistencias que han enmarcado en muchos aspectos y en muchas sociedades el espectro político también, ¿no? Y entonces toda esa conciencia histórica hace que la subjetividad en términos identitarios pueda arraigarse mucho más y vienen los sentimientos patrióticos, vienen las filiaciones a las ideologías que van surgiendo o a los paradigmas humanos, a los referentes que vamos colocando a lo largo de ese fortalecimiento de la conciencia histórica. Y aquí es muy importante resaltar esa coincidencia que hay entre este pensamiento que es muy actual en Semmelmann y el de Arendt, que es un poco desactualizado para nuestra época, pero muy aterrizado a la realidad conceptual trascendente que estamos analizando, y es que la acción libre que menciona Hannah Arendt en su obra requiere conciencia histórica. Si no hay conciencia histórica, no hay una acción libre, porque no hay sujeto sin memoria y no hay sujeto sin contexto. Eso es algo que es importantísimo tener presente, porque en la educación actual esa conciencia de lo histórico, esa memoria de la misma conciencia no está siendo resaltada, y entonces estamos descuidando la subjetividad que viene a ser determinante para construir identidad, como lo mencionaremos ahora con el siguiente autor, que es en este caso Guillermo García Wong. Encontramos en este autor una reflexión también bastante interesante de la subjetividad desde lo ético y desde lo político. Y viene a decirnos, bueno, García seguramente estudia algunos de los pensadores del estructuralismo, entre ellos Michel Foucault, que analizábamos al inicio de esta exposición, para llegar a decir que la subjetividad es una construcción social. Y esta construcción social está atravesada por discursos y por tensiones entre autonomía, entre ser libres, entre ser seres emancipados y la determinación, lo que a nosotros nos coloca un rasero para seguir. Y aquí puedo yo colocar el ejemplo personal, ¿no? Cuando yo estoy en el aula de clase y tengo que enseñar normas, ¿no? Bien sea las normas de convivencia, las normas de la Constitución, las normas que nos rigen a nosotros como ciudadanos, y viene internamente un dilema, y es ¿qué es lo que queremos lograr con la enseñanza de las normas? ¿Queremos formar sujetos obedientes a las normas o sujetos críticos capaces de transformar esas normas, ¿no? Y entre García y Hannah Arendt encontramos una coincidencia también bastante especial, y es que la subjetividad no es solamente un concepto psicológico abstracto, casi que etéreo, que utilizamos para nombrar algunas cosas que necesariamente necesitamos nombrar, sino que la subjetividad es esencialmente ética, es esencialmente política. Y este aspecto de lo ético y de lo político, pues simplemente sugiere que el sujeto debe construir su subjetividad y su esencia de sujeto
desde lo ético y desde lo político, pero en una subjetividad de cómo entiende esa construcción social con la que se encuentra, cómo entiende esa construcción social de las normas, cómo entiende esa construcción social de la política y cómo participa también en ella. Es allí donde Hannah Arendt habla también del espacio público, ¿no? Del protagonismo que debe tener el sujeto en lo público y lo público en el sujeto. Y en ese orden de ideas, para ir cerrando esta reflexión, nos encontramos con Cañón y otros autores, pero específicamente hay un artículo de los que se sugerían para la reflexión de esta actividad que se llama Acerca de la subjetividad. Y allí encontraba yo esta idea, que me parece que es la idea principal del texto, y es que la subjetividad no es fija, no es un concepto permanente e inmóvil, sino que a lo contrario es un proceso totalmente abierto, en constante disputa histórica, en constante disputa social e incluso conceptual, incluso ideológica. Es como si pensamos la identidad de muchos de nosotros hoy en día, ¿no? Los que somos relativamente jóvenes y la identidad de nuestros estudiantes, los que tenemos en las escuelas y en los colegios. Es una identidad, lo mismo, no es fija, es una identidad siempre abierta, puede variar, puede determinarse por una red social, por ejemplo, en Instagram encuentran un referente, un paradigma, una ideología que los va identificando y sobre eso mismo caminan. Un grupo que los identifica, ese grupo tiene unas maneras, unas normas, unos comportamientos ya dictaminados y hacia eso van orientando su misma identidad y luego cambian y luego cambian. Esa es la subjetividad de hoy en día. El sujeto siempre aparece de nuevas formas en la acción y es lo que refiere Arendt en su obra. Aparecer de nuevas maneras en la acción y en la interacción con otros hace que el sujeto construya subjetividad. Pues la subjetividad está hoy en esa disputa entre las aulas y las redes. Debemos entender que la educación ha cambiado, que ya no nos dedicamos solamente a transmitir el conocimiento, el contenido, sino que debemos acompañar a los estudiantes en la construcción de esa subjetividad. Cuando un maestro permite en su aula la argumentación, la participación, el debate, los foros, como por ejemplo esto que estamos haciendo acá, que es un foro digital, en donde estamos viendo, escuchando las opiniones, las reflexiones de todos, pues no solamente nos está enseñando esto, ni estamos enseñando solamente a argumentar, sino que estamos enseñando y estamos practicando el ejercicio de aparecer ante los otros, a ser visibles como sujetos libres, como sujetos críticos. Y la escuela del siglo XXI, que es lo que me ilumina entonces esta reflexión desde Arendt y estos otros pensadores, esta escuela a la que nosotros pertenecemos, en la que nosotros trabajamos y la que construimos, debe ser el nuevo espacio público de Hannah Arendt, donde los estudiantes ejercen su libertad, su pluralidad en diálogo con otros, su subjetividad en relación con otros sujetos. Subjetividad en disputa es entonces un anamnesis desde Hannah Arendt de que lo humano siempre está en construcción. Hannah Arendt, esta mujer filósofa, escritora norteamericana, nos mostró o nos muestra en su obra que el sujeto se revela en la acción, en la pluralidad, en ese aparecer ante los demás que es lo que nos hace libres. Hoy esa acción no ocurre solamente en las plazas o en las aulas, sino que ocurre
de manera mucho más permanente y constante en las redes digitales, donde nuestra voz se mezcla con millones de voces, donde la subjetividad se disputa entre la libertad y los algoritmos. Para la muestra, un botón, este foro. Por eso la educación de esta época, la educación que nos correspondió a nosotros, tiene un papel fundamental. No nos podemos quedar en la transmisión de saberes, sino que debemos ir a formar sujetos capaces de comprenderse a sí mismos, de actuar críticamente, de transformar los espacios en los que habitan. Es ahí donde la filosofía de Hannah Arendt, en diálogo con los demás autores, nos deja un mensaje poderoso. Somos sujetos porque actuamos, porque construimos con otros, porque nos atrevemos a aparecer en el mundo y a dejar en él nuestra huella. Espero entonces que este breve análisis, un tanto filosófico, un tanto pedagógico, podríamos decir, pues ayude también a iluminar entre todos el concepto de la subjetividad, el concepto del sujeto, pero sí recalco mucho la idea de que como no es un concepto fijo, pues las variaciones conceptuales e ideológicas y los puntos de vista entre donde lo podemos entender puede ser también muchísimo más variado, ¿no? Esta es la línea entonces que nos muestra Hannah Arendt en esa reflexión sobre lo subjetivo en relación también con lo que ella denomina el espacio público, que en esa relación con el contexto educativo nos lleva a nosotros a pensar y repensar también entonces qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, específicamente desde nuestra labor docente. Les agradezco mucho sus comentarios, su valoración de este aporte a este foro y la participación de ustedes también con sus ideas, sus reflexiones. Son muy valiosas para este aprendizaje colaborativo que llevamos en este curso.